Magister Juan Santos. Aquí en acceso, correo Juan, de entrada. Juan Santos. JuanDeJesus.santos@hotmail.com. Ahí podemos verlo en la presentación. Mira que tigraje, Nicolás. Él te pide que diga el correo, ¿verdad? Y que para los televidentes, pero es que él te quiere mandar una cosa ahora. Ok. Justicia para todos, @JuanDeJesus, @JuanSantosRD en Twitter, y el correo, repito otra vez, JuanDeJesus.santos@hotmail.com. Lo que pasa es que a mí me gusta tanto respetar la institucionalidad que Juan Santos ha dicho: el que quiera un tema que me lo mande por correo. Y ya yo estoy aquí tratando un tema y se lo estoy solicitando. Ese está muy bien. Para que quede constancia. Ese está muy bien. Ya, ahí está, Juan Santos. En razón de eso, nosotros, antes de abocarnos a un tema que ha sido una solicitud de diferentes personas que se nos han acercado tanto por el correo electrónico como de forma personal, es el tema de la diferencia entre denuncia y querella, por esto que ha traído a colación la modificación del Código Procesal Penal de la República Dominicana, que fue devuelto por el presidente al Congreso a los fines de revisar esta situación, que es bastante delicada y que vamos a ver muy puntualmente, y en otras secciones lo vamos a ampliar. Pero tenemos que tocar el tema del que Nicolás nos ha señalado, que hemos visto ahora, una situación que es afrentosa a lo que es nuestra soberanía. En principio, más que soberanía, nuestros símbolos patrios, porque hay que desligar una cosa de otra y entender que la soberanía nacional se pone en peligro a través de otro tipo de acciones, no este tipo de acción, y por eso se crean leyes especiales que vienen a sancionar y proteger derechos de los ciudadanos, o por qué no, de nacionales de un país. En ese sentido, le decía a Nicolás que dentro del Código Penal no conocía que existiera un tipo penal especial que sancionara, vamos a llamar con una pena, el tema de este tipo de hechos que practicaron estas personas. Pero sí vimos ya rápidamente buscamos aquí en el internet una ley especial que establece y sanciona los actos de ultraje o que denigren la nacionalidad de una persona o sus símbolos. Y vemos, y quiero aclarar ese punto, que muchas veces mencionamos que la Constitución y el Código, y a veces estamos dando una información errada, porque en la Constitución solo reza de los símbolos patrios y te señala muy generalmente lo que son los símbolos patrios. No te expresa sanciones, no te expresa que sea un tipo penal, no te expresa que va a castigar por el uso o desuso, sino que dice qué son los símbolos patrios y expresa la bandera, el escudo y el himno nacional como tales. Ahora bien, esto sirve de fundamento para abrir un abanico de posibilidades y que entonces se legisle con a ese tema. ¿Y cómo podemos ejemplificarlo? Cuando usted ve un iceberg, que es este bloque de hielo que aparece en el agua, usted solo ve la punta del iceberg y todo debajo existe un bloque de hielo muchísimo más grande. ¿Por qué pongo esta metáfora? Porque muchas veces vemos solo la punta del iceberg cuando estamos viendo el derecho o los símbolos patrios que estamos señalando en la Constitución. Pero esto tiene refrendado, avalado, soportado en leyes especiales como son las que nosotros vimos hace un momento, que expresan puntualmente la sanción, que en este caso vimos que era de 1 mes a 3 meses la sanción de prisión, la sanción imponible a las personas que cometen este tipo de ilícitos. Entonces, por una ley especial de apenas del año 2008, que reciente, 6 años, por eso se conoce poco tal vez, pero por claro, esto no se ve todos los días. Esto es el resultado también de todo lo que ha pasado a partir de la sentencia de septiembre y un sinnúmero de sistemas e influencias que estamos teniendo nosotros por parte de todo Iberoamérica y, por qué no, por potencias grandes como son Estados Unidos, Francia, entre otros, que quieren incidir tal vez en algunas decisiones que nosotros hemos tomado, que usted puede juzgar bien o mal, pero que de alguna manera han generado un revuelo y que nosotros como país estamos llamados a tomar una postura clara que nos permita tener un principio claro, respeto a la ley,
respeto y apego a la ley, independientemente de la persona que sea, y establecer claramente, dar al César lo del César. Si Juan, ellos, una cosa, si y ellos, escúchame. si ellos ya tuvieron este tipo penal, entonces lo que hay que hacer es proceder a iniciarles un proceso para que este tipo de acciones no se repliquen. Me imagino que cuando la ley hace referencia a prisión de un año, de un mes a 3 meses, Sí. pero también lo hace para las personas, tal vez ciudadanos común y corriente o personas que estén de manera legal. Pero tal vez el hecho de ser una persona ilegal, lo que le corresponde no es entonces esa prisión. No, agravaría la situación, agrava el caso. claro, se agravaría. Es un agravante. Es un agravante. Y pudiera ser la deportación directa. Fuera de cámara decíamos que uno de los primeros pasos lo primero que hay que preguntarle a estas personas es su estado en nuestro país. ¿Es legal o es ilegal? Entonces, posteriormente se da el segundo paso. Usted violó una norma en República Dominicana. La primera, que está de paso ilegal. La segunda, esto que ha cometido ahora, que es el ultraje a los símbolos patrios. Entonces, a partir de ahí podemos entonces tomar las acciones, pero esperamos en la medida de lo posible que las entidades a cargo, ya en este caso el Ministerio Público y tanto Migración en la persona de Carlos Emilio Lulo, den el seguimiento pertinente del cual hablaba Judith, a los fines de dar respuesta, porque ciertamente las sanciones en los procesos disuaden, y aunque se utilizan tal vez a veces para disuadir a la población, tienen un efecto, un mensaje en todos los demás que deja claro que debemos empezar a respetar las leyes, debemos tener conocimiento de cualquier situación que tomamos o decisión que tomamos sin la debida prudencia, entonces podemos caer en una sanción de corte penal que puede implicar hasta prisión, como es el caso que ya vimos. Perfecto. En ese sentido, y quiero tomar como parámetro esta parte que hablábamos de la Constitución, vamos a establecer primero algunas modificaciones que han operado en lo que es el Código Procesal y que han sido resultado de muchos debates en nuestro país. Primero, el tema de la modificación del nuevo Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, sino que tiene prácticamente 10 años, pero a ese código se le hizo algunas observaciones y modificaciones donde se remitió posteriormente al presidente, y el presidente lo devuelve en razón de algunas sugerencias que daban algunos juristas del país, y vemos que hay dos situaciones y tenemos que distinguir cuáles son primero estas modificaciones. Pasamos a verlas. Lo primero es el artículo 85, que ha causado tanto revuelo, que es el de la querella, y que nosotros de alguna manera vamos a tratar al final, que es el que trata el querellante. ¿Quiénes pueden ser querellantes? Y vamos a pasar de inmediato porque eso lo vamos a tocar en la parte infine. El artículo 148 del Código Procesal Penal, que establece la duración máxima del proceso. Fíjense cómo es aumentada de 3 años a 4 años. Y vamos a hacer un comentario final general de cuáles son las implicaciones del aumento de esta duración máxima del proceso penal. Seguimos viendo el artículo 150, donde también vemos que la duración de la prisión preventiva, que tenía como límite 1 año, ahora serán 2. O sea, vemos cómo hay un aumento de la duración del proceso y cómo hay un aumento de la prisión preventiva. Que mucho se ha criticado este caso, este artículo, Juan, porque le va a dar entonces 2 años a un ministerio público para presentar querella, y si no lo hacen 1 año, ¿dónde estará la prueba? Va a desaparecer. Efectivamente, Nicolás. Pudiera entonces este artículo resultar inoperante. Mira cuál es la situación, y qué bueno que tú apuntas eso, y qué bueno que tú ya estás estudiando tu carrera prácticamente, porque tienes una conciencia más clara de las implicaciones que esto tiene. Y a veces uno, cuando lo dice, la gente piensa en su momento, tal vez, pero ¿y por qué es mejor que estén presos? Pero en realidad es que muchas veces en los procesos, cuando se extiende, lo que pasa es que se vicia la prueba, como bien tú señalas, o se pierde, y entonces se eliminan garantías para que el proceso sea eficiente. ¿Qué es lo que se quiere cuando se pone una camisa del Ministerio Público para que en 1 año resuelva el caso y hay una sentencia firme? Se quiere que que el proceso sea más eficiente, más rápido. Esos 3 meses
que se dan es para que la investigación sea cada vez más rápida. Ahora hay casos especiales en los cuales se extiende un poco más y el código los establece, pero da pena ver cómo disminuimos las garantías para que un proceso sea más diáfano por solamente querer una reforma que responde más que a intereses legales de preservar las garantías y los derechos de las partes, o más bien de los ciudadanos, responde a un requerimiento mediático y hasta a veces clientelar por parte de quienes tienen a bien promulgar estas modificaciones. Vamos a continuar viendo cuál otra modificación se operó de las que ya hemos mencionado, del artículo 148 y 50. Vemos el 226, que es el numeral 7, el que estábamos hablando hace un momento de la prisión preventiva. Tenemos que, fíjense qué delicado, la prisión preventiva va a operar, prácticamente se le impone al juez a que fije prisión preventiva en los casos que exceden de 20 años o más las penas. O sea, tenemos un Código Procesal Penal que dice hasta tanto presente pruebas o arraigo por parte del imputado, que hasta ese momento es solo imputado de un hecho, o sea, no es culpable, sino imputado de un hecho, nosotros podemos dar una medida de coerción que puede ser visita periódica, que puede ser garantía económica, entre otras tantas. Y como causa excepcional, si el peligro de fuga fuera demostrado porque no es suficiente el tema de los que ha presentado, entonces, como excepción a la regla de libertad, vamos a poner la prisión preventiva. Pero ¿qué ocurre? Con esta modificación que opera, que dice que se le impone al juez dar prisión preventiva a los tipos penales por encima de 20 años, entonces ya deja sin efecto que usted tenga un tipo de arraigo, que usted tenga y presente elementos probatorios, lo cual también va en detrimento no solamente del imputado, sino de todos los ciudadanos, porque en un momento determinado, usted, amigo televidente, nosotros podemos estar sometidos a un proceso y ese proceso resultar falso, pero mientras tanto, por ser tal vez un hecho que excede la pena de 20 años, entonces que usted mientras tanto esté preso hasta tanto se pruebe en un juicio. Yo creo que ahí viene el choque y por esto yo entiendo que el presidente tomó la medida de valorar un poco más este tipo de modificaciones que se han propuesto y que muchos diputados y senadores han dicho que se hizo de manera alegre y rápida. Algunos dijeron que hasta en consulta, donde no se les consultó o donde no se tuvieron la información de primera mano, y esto es delicado.